Muy buenas tardes. En el último tiempo la fe pública ha sido cuestionada ampliamente por la comunidad. Casos altamente mediatizados se han tomado las redes sociales, la nueva herramienta de la expresión de la democracia y también el vehículo de una furibunda ignorancia que ha terminado por validar una indignación ciudadana que a la luz de los antecedentes expuestos termina peligrosamente socavando el respeto a las instituciones, a la autoridad, a nuestro sistema político y social y el respeto a las personas. Casos como Cabal, Soquimich, Penta, financiamiento ilegal de las campañas políticas han invadido de tal manera los hogares del país que poco a poco comienza a perderse la capacidad de asombro. Existe un cierto temor y una reticencia a hablar derechamente de corrupción y quizás resulte hasta irresponsable utilizar un concepto que termina irremediablemente a mediano plazo afectando nuestra imagen país. Frente a este clima no existe una discusión pública o una línea trazatoria nacida de un acuerdo amplio político y social que nos ayude a enmendar el rumbo. Existe un estado permanente de denuncia y existe un estado permanente de exaltación de la denuncia, además de declaraciones de buena voluntad para enmendar y corregir las situaciones que se van descubriendo poco a poco y paulatinamente, pero no existe una discusión como mecanismo de diálogo que permita alcanzar como resultante una unanimidad terminológica, moral y rectora que nos lleve a modificar el actual estado de las cosas a largo plazo y de forma permanente. No existe una discusión abierta que entregue sesiones y concesiones de los principales responsables de esta crisis con su silencio y su transversalidad política, que no tienen las competencias ni la idoneidad necesaria para enfrentar la actual problemática. En este contexto y con este clima emergen dos elementos de cambio profundo a la estructura nacional de nuestro país: los procesos de reforma y la descentralización. Las reformas del país ya no concitan el mismo interés y la atención de quienes al principio de este mandato aspiraban a crear una nueva institucionalidad. La defensa de los actores del gobierno al proceso reformista viene en declive con la misma intensidad que la baja de aprobación al actual gobierno. Solo unos pocos valientes y consecuentes están dando la cara a través de los medios de comunicación para defender al gobierno, pero se centran mejor en hacer cosas, en un cosismo que los aleje del escrutinio público. Tan así que existen seremis que ni siquiera usted o yo los conoce. Y como corolario de esta situación, el propio secretario general de la Presidencia lanza la crítica más dura que ha recibido un gobierno desde su interior, para señalar que la gestión del gobierno no ha sido buena, y en ello han concordado parte activa del gobierno, de la nueva mayoría, y también una parte de la base social, puesto que incluso los presidentes de la CUT han cuestionado abiertamente y sin tapujos con respecto a quién le da legitimidad a la reforma en este país. Ni la tributaria ni la educacional son legítimas, ha señalado la dirigente social de la CUT. Una dura palabra que representa el sentir de un sector considerable de la comunidad. ¿Cómo pedirle entonces más a los seremis regionales? Menos aún cuando la descentralización comienza a todas luces a perder fuerza frente al accionar limitado de nuestras autoridades regionales y de nuestra clase política regional, que termina sucumbiendo frente a esta estrategia partidista y centralista. Claro que esta inactividad planteada también como estrategia individual de nuestros principales actores políticos trae asociado un problema adicional y muy propio de las provincias, donde los entes fiscalizadores no existen o son parte arraigada del entorno social y político. Se abre la puerta en el nivel central a las grandes investigaciones y esa misma puerta se cierra y se esconde en provincia sin que nadie siquiera se acceda a tocar para ver quién sale. Uno pudiese aspirar, al menos que nuestra actitud de provincia contribuya al rescate de la esencia del hacer bien las cosas y mantengamos en lo local a raya aquellas actitudes que en el nivel central están dando un triste espectáculo. Para ello se hace necesario, al igual que en el resto del país, levantar una discusión informada y abierta y no permitir que la falta de información limite nuestro derecho a opinar o a requerir detalles con respecto a lo que está pasando. Algunos ejemplos: en Santiago se critica una ficha de protección social de 3.000 puntos a un dirigente del político comunista. En provincia, con esa misma ficha, usted puede ser parte de un proceso licitatorio como los estacionamientos en el sector céntrico de la ciudad sin que nadie pueda cuestionar. En Santiago se inicia una investigación por la filtración de datos de un proceso judicial y operan rápidamente los mecanismos sancionatorios. En provincia se filtran los datos de cientos de usuarios del servicio de salud sin que exista un pronunciamiento público y sin que la comunidad tenga la posibilidad de conocer la naturaleza de la información y menos la posibilidad de conocer las medidas
medidas correctivas al respecto. En Santiago se centraliza y recupera la investigación de los errores cometidos por el puente Caucao, atendiendo a la responsabilidad de los organismos públicos centralizados. En provincia se hace la vista gorda ante los errores que las edificaciones locales, como el edificio de atención al vecino y el mercado municipal, puedan estar sufriendo. Es más, se cuestiona a quienes se atreven a ejercer el derecho a fiscalización. En Santiago se lleva a cabo una ardua investigación por el financiamiento ilegal de las campañas políticas. En provincia nadie ha revisado las declaraciones de gastos de campaña de nuestros honorables parlamentarios, concejales, alcaldes y diputados, y cuya revisión, rápidamente y brevemente revisada, deja bastantes puntos que analizar, como lo que ocurre con los consejeros regionales y el caso de los taxis voladores, que fueron materia de portada pública y hoy son materia de silencio informativo. En Santiago, el Servicio de Impuestos Internos sufre abiertos cuestionamientos a su operatividad. En provincia, un trabajador de una empresa local como Screting recibe el descuento del 10% de su salario por orden de la tesorería ante un claro error de fiscalización y vulneración de los protocolos del Servicio de Impuestos Internos. La oficina local termina derivando las respuestas al nivel regional y el nivel regional al nacional. Todos a favor del centralismo. Pareciera ser esta una consigna. Todos estos casos han ocurrido las últimas 3 semanas. Son de conocimiento limitado en determinados círculos informativos y políticos. Sin embargo, bajo las más increíbles excusas, simplemente no aparecen en los medios de comunicación y dejan en evidencia que de descentralización en materia fiscalizadora no estamos haciendo nada o no nos interesa hacer nada. Yo acuso también a la opinión pública de notable abandono de deberes, de no asumir su rol fiscalizador y luego, al igual que la canción antigua, como la zarzamora llora que llora por los rincones como si de algo aquello sirviese. Fíjese usted que en Santiago algunos han intentado levantar una imagen de mejores tiempos de la conducción política de este país, señalando que Ricardo Lagos Escobar es una gran alternativa. Fue torpedeado rápidamente por sus propias huestes, como solo lo sabe hacer la nueva mayoría, que le encanta como deporte dispararse en los pies. En provincia y también en Osorno podría ocurrir por estos días algún movimiento de similares características, cuando grupos ciudadanos organizados previamente intenten llamar de su retiro a personajes que en lo político puedan ayudar a contrarrestar este clima enrarecido que deja de herencia la incapacidad política, la falta de fiscalización y la poca o nula información disponible. Finalmente, queremos señalar que la corrupción en todos sus niveles es un mal que se adhiere a todo gobierno y a todo Estado que no está controlado por la opinión pública. Por ello es que los principales actores de cambio deben ser los medios de comunicación, que tienen el deber y el rol de educar e informar y no convertirse en relacionadores públicos, como es lo que hoy día está ocurriendo. Soy Claudio Ojeda desde Semanario Local para INET Televisión y Radio Supersol de Osorno. Hasta pronto.